Hola, ¿qué tal amigos del canal de Nau64? Les habla el maestro Fide José Riverol y les voy a mostrar un pequeño resumen de las tres partidas que definieron el Campeonato del Mundo 2018 en el enfrentamiento entre el campeón mundial Magnus Carlsen y su retador, Fabiano Caruana. Estos dos jugadores habían empatado las 12 partidas del match que se enfrentaban en partidas normales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Modo clásico. Y se fueron a las partidas de 25 minutos con 10 segundos para definir el duelo. El claro favorito era Magnus Carlsen, ya que le sacaba una ventaja prácticamente de 100 puntos de ranking. Bueno, Magnus Carlsen jugó claramente en la partida número 12 a tablas, propuso tablas en una posición ventajosa, como les comenté en el video anterior sobre este match, confiado 100% en su talento de ajedrez rápido, y la verdad que lo demostró de punta a punta. Vamos a ver cómo inició esta partida. Comenzó con Magnus con blancas jugando C4, a lo cual Caruana hizo la clásica jugada E5, es una especie de siciliana con colores cambiados. Tenemos caballo C3, caballo F6, jugadas bastante normales, ¿no? El fianchetto con G3, alfil B4. El blanco acá varía un poco la situación al jugar E4, una jugada bastante interesante. La idea principal es que decías que la idea principal es que ese peón todavía no es comestible, porque después de alfil por alfil, de alfil por C3, perdón, B por C3 y caballo E4, en realidad las negras no ganan un peón porque tienen jugadas como dama E2 atacando ahí en la columna E, o mismo dama G4 con ataque doble sobre el caballo y sobre el peón de G7. Entonces, después de E4, la verdad que Carlsen sorprendió bastante con esta jugada. Enroque corto hizo Caruana, la siguió con caballo G a E2, C6 y alfil G2. Una variante poco trillada, la verdad que hay pocos antecedentes en esta posición. La idea de las blancas es mantener ahí un tornillo en la casilla de 5. Fíjense que están los dos peones encandaditos, sumado al caballo y al alfil. Así que bueno, esa es la idea principal de las blancas, para luego sí ejecutar el movimiento en el momento adecuado con D4 y abrir la posición con ventaja. Vamos a seguir con A6. Estamos dentro de una apertura inglesa todavía. Después de enroque, B5, D4, y acá las negras jugaron D6. Hasta estos momentos se había jugado de esta manera ya en otra partida. Por ejemplo, había un antecedente que se había realizado allá por el año 2001 entre Subarev y Visconchis, o Visochin mejor dicho. Siguió C por B5, A por B5, H3, torre 8, alfil E3. Acá las negras decidieron comer en D4, ¿sí? Y después de alfil por C3, caballo por C3, B4, y ante la amenaza del punto E4, el blanco tuvo que jugar alfil por F6, y tras dama por F6 las negras quedaron con una gran ventaja porque el peón de B2 está en el aire, el peón de E4 también, y bueno, terminaron ganando las piezas negras esa posición. Contra D6, acá Magnus innovó jugando A3, a lo cual siguió una jugada bastante extraña, que es alfil por C3. La mayoría de los comentaristas acá esperaban alfil A5, una retirada un poco más dócil, ¿no? Lo que pasa es seguramente contra alfil A5 Caruana lo desechó por B4, y tras alfil C7 esta posición seguramente no le gustaba mucho tener el alfil ahí encerrado, ¿verdad? Como dije anteriormente, después de alfil por C3, las blancas comieron de caballo y las negras se decidieron por la toma del peón de C4. Ahora bien, si las blancas recuperan ese peón, la estructura de peones va a ser muy favorable a esta. Por eso es bastante curioso cómo Caruana entró en esta posición sin necesidad, ¿no? Después de D por E5, Magnus metió una jugada espectacular que es caballo A4, ¿sí? Cosechando la casilla C5, y bueno, la idea es desarrollar las piezas, y fíjense cómo meten presión contra las casillas débiles de C5 y B6. Siguió la partida con alfil E6, se cambiaron dama a pesar de que en este momento Carlsen tiene peón de menos, pero está confiado en que su mejor estructura de peones le va a dar
una mejor posición. Y así es, ¿no? Vamos a ver alfil E3, caballo B de 7, jugadas bastante normal. Las blancas juegan F3, una decisión bastante curiosa, pero realmente al alfil no tener las casillas C5 o B6 hay que tener cuidado con caballo G4, ¿no? Siguió con torre a C1, empieza a tocar la debilidad de C4, torre B3, defendió el alfil con la torre, siguió caballo E8 y el alfil se traslada a la casilla F1 y el peón de C4 empieza a sufrir. Las negras jugaron caballo D6, única para defender el peón. Torre C a D1 jugó el blanco y está claramente que tiene una cierta iniciativa, ¿verdad? O sea, hay una compensación por ese peón. Acá las negras tenían que hilar fino, parece ser que la jugada correcta era caballo B7, con lo cual el blanco sigue estando mejor por su mejor estructura de peones, pero las negras tenían buena partida por el momento. En su lugar, después de torre C D1, el negro colapsó acá, jugó caballo B5, primer pequeño error de las negras, y siguió con caballo C5, muy buena jugada con ataque doble, triple podríamos decir. Acuérdense en que el caballo de 7 está clavado, entonces bueno, tuvo que salvar la torre comiendo el peón de B2, pero después de caballo por E6, F por E6 y alfil por C4, las blancas recuperan el peón, aún sin con otro peón de mero, pero con una clara iniciativa sobre los peones débiles, ¿no? Siguió con caballo D4, alfil por D4, E por D4, y acá las blancas metieron alfil por E6. Acá parece ser que la jugada más natural era la torre D4, con la idea de jugar torre E a D1, ¿no? O sea, contra rey F7, por ejemplo, era interesante esta línea, porque si las blancas hacen la jugada normal, por decirlo de alguna forma, torre a D1, las negras acá tenían el bonito sacrificio. Seguramente Caruana se tiró por esta línea, por esta jugada, ¿no? O sea, sacrifica la torre, pero consigue unas tablas con caballo F3. Ahora el rey no puede ir a H1 porque vendría el mate árabe con torre por H2. Tiene que ir a F1 y tras caballo H2, rey E1 o rey G1 es indiferente. Caballo F3 y ahí hay perpetuo, ¿verdad? Lo cierto que la realidad marca que en la línea de rey F7 blanco no se tiene que apresurar con torre D1, sino jugar la tranquila rey H1. Y tras rey E7 para liberar a la torre, perdón, el caballo de la clavada, ahí sí torre D1 y esta posición es ventaja clara para el blanco, ¿verdad? Pero bueno, todavía mucha partida por seguir. La realidad es que después de E por D4, alfil por E6, las blancas siguen estando mejor, pero se perdieron una gran oportunidad en la variante anterior, ¿no? Acá las blancas recuperan el peón con torre por D4 y quedan encima con un peón de más, ¿no? Porque ya lo habían recuperado con alfil por E6. O sea, en este momento el blanco tiene peón de más. ¿Se acuerdan que habían sacrificado uno? No pueden hacer torre B3 con el ataque dobles, ¿verdad? Porque está el alfil acá en E6, además de que el caballo está siendo atacado. Rey E7 y las blancas entraron en una simplificación con torre por D7, torre por, alfil por, rey por. Y esta posición es ventaja blanca, pero muy pequeña, ¿sí? El blanco acá jugó torre D1, avanzar el peón. Y no tiene sentido porque el rey haría bloqueo inmediatamente. Siguió torre D1, el rey viene hacia el flanco para el flanco de rey o el centro. No se tenía que ir al flanco dama porque si no ahí sí el peón hubiera valido demasiado. Metió F4, muy buena jugada. Y acá las negras empiezan a empujar su peón, ¿no? C5, ahí empiezan a decir yo también tengo mi peón libre. El blanco lo ataca lateralmente. Las negras lo defienden con torre C2 y avanzan sus peones, ¿no? Sobre el flanco del rey. C4 jugaron las negras. El blanco acá jugó F5, jaque. Y bueno, acá parece ser que Caruana con rey F6 ya iguala la posición. Parece que este final no se puede ganar. Torre C5 por parte del blanco. Ponerse atrás de los peones siempre es lo mejor. Metieron H5 las negras, muy buena jugada esa, ya van a ver por qué. Rey F1, una jugada bastante útil. Las negras torre C3, atacando el peón de G3 y el peón de A3. Rey G2 defiende el peón, comen A3, hace un intercambio. Y cuidado que en cualquier momento amenazan torre C6 y venir a comer los peones, ¿no? Los frutos ahí en el flanco de rey. Pero las negras reaccionan pronto con el rey en el centro del tablero. Torre C7
Y acá un error increíble de Caruana cuando ya estaba ahí a punto de conseguir el empate, lo cual hubiera sido fantástico para él porque jugando de negras y bajo presión conseguir unas tablas y después jugársela en la segunda partida de las 4 que tenían programadas para jugar a ganar, ¿no? Lo cierto que acá había que jugar este jaque y después que el rey se retiraba, por ejemplo, a H3, rey por E4 y esto era tablas, porque en caso de torre por G7, el blanco acá tiene o rey F3 o la más sencilla, que es torre A1, y bueno, no pasa nada, ¿no? Acá torre G7, perdón. La idea es no comerse este peón porque hay un jaque acá. Ahora vamos a ver en la partida que podía haber pasado eso. O mismo torre F2 también era bastante buena, digo, como para sostener la posición contra el jaque. El rey se va y hay que venir a defender el peón, por ejemplo con torre F7. Y bueno, acá las negras tiran su peón. La idea es que cuando el blanco se vaya a comer el peón A, el negro come el peón de F5 y ese final es tablas, ¿no? Tenía ahí una forma bastante sencilla de igualar, pero bueno, en apuro de tiempo después de torre C7 comete el error de rey E4. Increíblemente acá Magnum juega al instante torre jaque intermedia, fantástica, porque después de rey por F5, ven que ahora el rey no puede ir a F3, ahora sí se come el peón de G7 y este final está ganado, porque no se puede evitar torre G5 y caer el peón de H5. Ese final es con dos peones, siempre se gana. El peón A no sirve de nada porque la torre blanca va a ir por detrás. Siguió rey F6, torre G5, por supuesto que hay otras jugadas, pero no me voy a detener en todas ellas. A5 jugaron las negras, torre por peón, A4 jugaron las negras, torre A5, lo dicho, ¿no? La torre se coloca por detrás del peón y ahora lo único que tiene que hacer el blanco es con cuidado avanzar estos peones. Torre A1, rey F3, A3, pegó un jaque en A6 y el rey se fue, volvió con la torre, volvió con el rey a G2, torre A2 jaque, ahora sí, el camino correcto de las blancas, ir a ponerse por delante del peón G, torre A1, H5, rey H7, G4, rey G7, rey H4, A2, rey G5 para evitar los jaques de torre y que no le vayan a coronar un peón, ¿verdad? Rey se fue, peón adelante, torre B1, porque ya se le venía la noche, ¿no? Ya se estaba amenazando jaque, rey G6 y el peón H iba a avanzar, iba a coronar. Por eso las negras juegan torre B1, torre jaque, comen el peón de A2, torre B5, rey G6, cuidado el mate, jaque de vuelta, rey H5 y en este momento decidió las negras abandonar. Porque bueno, se amenaza por supuesto que G5, G6 y el rey negro estaría en una red de mate y bueno, estaría perdido ese final, ¿no? Esta fue la primera partida que Carlsen le ganó a Caruana en este match, en la primera del desempate, y hacía todo prever que de la forma que él estaba jugando iba a ser imposible para el retador mantener en línea. Bueno, espero que les haya gustado el resumen de la primera partida. Ya en cualquier momento armo la segunda, así que estén atentos, ¿eh?